¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones: la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, este es el momento de presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descanso entre dos latidos, este es el momento de presión mínima. Primero se registra la presión sistólica y luego la diastólica. Los valores normales de la presión son de 120 a 129 milímetros de mercurio, es la presión sistólica, y la diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. Los valores de la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, o una presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Hipertensión según el grado. Grado 1, de 140 a 159 milímetros de mercurio en sistólica y en diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 2, de 160 a 179 milímetros de mercurio en sistólica y en diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 3, mayor a 180 en sistólica y en diastólica mayor a 110. Y finalmente hipertensión sistólica aislada, mayor a 140 en sistólica y en diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. El paciente debe estar en una silla con la espalda apoyada, las piernas deben estar descruzadas y los pies en el suelo. El brazo del paciente debe estar apoyado de manera que el antebrazo esté a nivel del corazón. Si es que el paciente tiene una camisa de manga larga, este debe arremangársela muy bien o quitarse la camisa. Debemos envolver el esfigmomanómetro cómodamente alrededor de su brazo. El borde más bajo del manguito debe estar a 2.5 centímetros por encima de la doblez del codo. El manguito se inflará rápidamente, esto se hace ya sea bombeando con la pera o pulsando un botón en el dispositivo. Luego la válvula del manguito se abre ligeramente, dejando que la presión descienda de manera lenta. A medida que la presión baja se registra la lectura, apenas se escucha el sonido de la sangre pulsando. Esta es la presión sistólica. A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecen. Se registra el punto en el cual el sonido se detiene. Esta es la presión diastólica. Inflar el manguito con demasiada lentitud o no inflarlo a una presión lo suficientemente alta puede causar una lectura falsa. Si usted afloja la válvula demasiado, no podrá medir su presión arterial. Partes del equipo. Varios instrumentos pueden medir la presión arterial rápidamente y con pocas molestias. Por regla general se utiliza un tensiómetro. Este dispositivo consiste en un brazalete hinchable de caucho blando conectado a una pera insufladora, también de caucho que sirve para inflar el brazalete, y un manómetro que registra la tensión del mismo. También llamado fonendoscopio o estetoscopio. Este es un aparato acústico usado en medicina, enfermería y hasta en veterinaria. Esto se utiliza para realizar la auscultación. Este es un procedimiento clínico que consiste en escuchar los sonidos internos de la caja torácica y del abdomen. En humanos también se usa en animales, pero ¿qué busca? Esto busca los sonidos que pueden indicar alguna patología en nuestros órganos internos. Generalmente se usa la auscultación de los ruidos cardíacos o los ruidos respiratorios, aunque algunas veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o los famosos soplos por flujos anómalos sanguíneos en arterias y venas. Comencemos con las partes de un estetoscopio. Están las olivas, que son los auriculares que el doctor se coloca en los oídos. Están hechas de goma o de plástico. Luego está el arco metálico. Es un arco que enlaza las olivas con el resto del tubo y se elabora en metal y se diseñó para que el médico lo coloque sobre su hombro sin causar molestia. Luego encontramos el tubo. Este está hecho con polivinilo y mide aproximadamente 30 a 40 centímetros. Este tubo está hecho para evitar que los ruidos se mezclen con otros sonidos. Luego está la campana, que es la parte donde se coloca la persona para examinar y se transmiten los sonidos cardíacos y vasculares. Esta tiene forma cóncava. Y por último la membrana. Aquí se escuchan los intestinos y los pulmones y se ubica en la cara de atrás de la campana y este es de mayor tamaño. Los ruidos de Korokov son sonidos arteriales que se producen durante la medición no invasiva de la presión arterial. Esto se realiza utilizando un mango colocándolo alrededor del brazo e inflado inicialmente por encima de la presión arterial sistólica. Esto se divide en fases. La fase 1, al desinflar el manguito, aparece un ruido sordo que nos va a indicar la presión arterial sistólica. En la fase 2 el ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. En la fase 3 esto se escucha un ruido sordo más suave
En la fase 4 el ruido se va apagando. En algunas situaciones como fiebre, anemia o embarazo, esta fase se va a presentar ausente. En la fase 5 desaparece el ruido y esta nos indica la presión arterial diastólica. Técnica de medición auscultatoria. Se utiliza un manguito de goma que se coloca alrededor del brazo, unido a un sistema de mercurio o aneroide, donde se mide la presión arterial y mediante un fonendoscopio colocado a nivel de la arteria del brazo. Podemos oír los sonidos que origina la sangre a medida que se desinflama el manguito, lo que permite establecer los valores de la presión arterial, sistólica y diastólica. ¿Por qué como odontólogos tenemos que considerar importante la presión arterial? Pues bueno, si nuestro paciente está diagnosticado con hipertensión, lo indicado sería consultar con su médico tratante antes de realizar cualquier tratamiento odontológico. Ahora, se deberá emitir para el médico un informe clínico detallado explicando el tratamiento odontológico el que se realizará al paciente. En este informe se deben incluir datos como el tipo de anestesia que vamos a usar, el estrés al que se crea será sometido el paciente, las pérdidas de sangre en caso de ser un tratamiento quirúrgico que este sea complejo, y la duración del procedimiento y la complejidad del plan del tratamiento que le vamos a hacer a nuestro paciente. Ahora, cuando nuestro paciente requiere un tratamiento odontológico y no se tiene controlada su tensión arterial, lo mejor sería remitir a un médico especialista para control previo del mismo antes de cualquier intervención que nosotros hagamos. Si el problema odontológico es urgente, el tratamiento será conservado, incluyendo los antibióticos o los analgésicos. Ahora, los procedimientos quirúrgicos se tendrán que evitar cuando la tensión arterial no esté controlada. Se considera una contraindicación relativa moderada el uso de anestésicos locales con vasoconstrictores, epinefrina, adrenalina, en pacientes hipertensos que consumen fármacos beta bloqueantes, pues se pudiera conducir un antagonismo farmacológico y por ende una aparición de crisis hipertensiva. Los anestésicos dentales en concentraciones normales de adrenalina parecen alterar en algunas ocasiones la frecuencia cardíaca y tensión arterial. También este tipo de pacientes se debe controlar la ansiedad, la analgesia y la subida de niveles de estrés, pues la secreción de adrenalina endógena en el cuerpo del paciente, producto del estrés que podría causarle la consulta dental, podría desencadenar en el paciente una subida de su tensión arterial. El adecuado control de enfermedades crónicas como la hipertensión es de suma importancia para la correcta realización de los tratamientos odontológicos y está en el deber de todos los pacientes que padecen esta condición en informarle a su odontólogo tratante. Ya que hay interacciones tanto por la misma enfermedad como por los fármacos que el paciente consume en el tratamiento odontológico. A continuación daremos 10 consejos para cuidar la presión arterial. 1. Consultar al médico. Es fundamental que la visita sea regular y que en caso de tener un diagnóstico de hipertensión se sigan las indicaciones del profesional, tanto a nivel de estilo de vida como de adherencia a los tratamientos farmacológicos. 2. Mantener el peso adecuado. La presión arterial puede aumentar a medida que se incrementa el peso corporal. 3. Hacer actividad física con mínimo 30 minutos diarios de ejercicio ligero ayudan a controlar la presión arterial. Algunos ejemplos de ejercicio aeróbico que puede intentar bajar la presión arterial incluyen como caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar o bailar. 4. Seguir una dieta saludable. Una alimentación variada y realmente controlada por un nutricionista y rica en granos integrales como frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa. 5. Reducir la sal agregada al sodio juega un papel fundamental en la tensión arterial, por lo que disminuir una ingesta central a la hora de controlar la presión arterial.
6. Limitar la ingesta de alcohol. El exceso de alcohol genera perjuicios en distintos aspectos de salud, incluida la presión arterial. 7. No fumar. El tabaquismo está asociado al desarrollo de la hipertensión. Cada cigarro contribuye a aumentar la presión arterial. Como último, sería controlar el nivel de glucemia. Bueno, es importante que el odontólogo tenga en cuenta la presión arterial, ya que esto es importante en cada procedimiento o tratamiento odontológico. El paciente debe informar al odontólogo sobre su presión arterial, ya que al administrar algún fármaco puede haber una alteración en esta. La alimentación también es un factor importante para que el paciente tenga su presión arterial en un valor normal y al momento un procedimiento odontológico no haya ninguna complicación.